Bueno, decidí llamar Los Hermanos Karamazov una novela espiritualmente feminista o circunstancialmente machista, porque alrededor de estas discusiones sobre los roles de género hay pues distintas perspectivas, ¿no? Eh, Claramente hay una perspectiva feminista que juzga las obras de Dostoyevsky desde su contexto patriarcal y pues por las circunstancias paternalistas que se generaban en los entornos de los hogares en Rusia y pues también de las situaciones de abuso doméstico, eh, abuso sexual y demás. Y también hay otras perspectivas pues que nutren esta discusión precisamente sobre el feminismo, pero ya desde algo que se conoce como la teología feminista. Entonces, pues si quieres, dale. Exacto. Y pues yo voy tratando de avanzar como en la lectura. Ah, estoy un poquillo enredada con mi computadora. Ya. Dice, hace ya 2 siglos, el mundo tuvo la oportunidad de conocer a uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Este escritor que conocemos como Fyodor Dostoyevsky fue sin duda uno de los exponentes más relevantes de su época a la hora de describir su realidad inmediata, las problemáticas de una Rusia imperial atravesada por la desigualdad política, económica y social, hasta llegar incluso a desentrañar el ámbito espiritual, psicológico y cultural de quienes habitaron aquellas tierras eslavas en el siglo XIX. Bien diría Italo Calvino en su ensayo de Por qué leer los clásicos, que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y desde mi perspectiva, que no es más que la de una simple lectora aficionada, Dostoyevsky es de esos autores que con sus obras siguen diciendo cosas y, por supuesto, siguen siendo más que vigentes y oportunos en nuestra realidad actual. Una realidad en donde las desigualdades siguen estando a la orden del día y donde las falencias espirituales del ser humano son cada vez más notorias en un mundo moderno desligado de lo sagrado. En este sentido, quisiera dirigir la atención de esta ponencia a un tópico que a pesar de los años todavía genera fuertes discusiones y que hoy en día tiene mayor atención, como lo es la desigualdad de género y como tal, la representación de los roles de género en las diversas manifestaciones artísticas. Un tópico que ha sido poco explorado dentro de las obras de Dostoyevsky y que corresponde justamente a la representación legítima de la mujer en su literatura. Pues como lo menciona la autora Catherine Prince, las novelas de Dostoevsky han proporcionado durante mucho tiempo un rico campo de estudio para teólogos y críticos literarios, pero estos estudios se han centrado generalmente en los personajes masculinos. Las mujeres han sido consideradas meramente como símbolos o consortes de los hombres más que como personajes con significado propio. Reconozco a todas luces que hacer un análisis de tremenda magnitud en tan poco tiempo. ¿Qué pasó? Les ruego me disculpen. Eh, ya, ya. Entonces, reconozco que a todas luces hacer un análisis de tremenda magnitud en tan poco tiempo es imposible. O sea, me refiero a estudiar la representación de los roles de las mujeres en todas las novelas de Dostoyevsky. No es una materia, no es un trabajo que pretenda agotar en este espacio. En este sentido, para esbozar este tema con breves pinceladas, tomaré como referencia específica la novela de Dostoyevsky de los hermanos Karamazov, dado que esta es considerada por diferentes críticos como su obra cúspide como escritor, tal como lo expresa Líder Barro. Si quieres, puedes seguir avanzando, por favor. Oli, en las diapositivas. Gracias. Siguiente. Siguiente. Ya, ahí, gracias. Ah, bueno, porque estaba hablando de por qué escogí esta novela, ¿no? Y pues los hermanos Karamazov representan el resumen y la culminación de la carrera de Dostoyevsky. Sintetiza, perfecciona y profundiza los logros de sus escritos anteriores.
Asimismo, es considerado como la cúspide de sus logros como novelista, al tiempo que señala que al tiempo que otros críticos contemporáneos también la consideran como la cumbre del logro artístico de Dostoyevsky. Siguiente. Bueno, entonces, asimismo, tomaré como referencia dos artículos que exponen perfectamente dos caras opuestas de este fenómeno de la representación de las mujeres en la novela de los hermanos Karamazov. Estos dos artículos se encuentran presentes en la monografía Aspectos de Dostoyevsky, Arte, Ética y Fe. Y los artículos son Solo para hombres, la visión patriarcal de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, de Joseph Andrew, y Mujeres de Fe o Damas de Poca Fe, Madres e Hijas en los hermanos Karamazov, de Catherine Brins. Esto con el fin de examinar pues un panorama más amplio y enriquecido sobre esta discusión de los roles de género, que le permita también al lector cuestionar su visión sobre Dostoyevsky como autor y cuestionarse a sí mismo sobre este asunto de las desigualdades de género representadas en la literatura. Todo esto teniendo en cuenta que aún falta mucho por explorar sobre Dostoyevsky y su legado. Siguiente. En el primer artículo, Joseph Andrew, Solo para hombres, la visión patriarcal de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, este autor se encarga de demostrarnos por qué es cuestionable ese calificativo de universalidad que se le adjudica a la novela de Dostoyevsky, dado el papel de marginación al que se ven relegados los personajes femeninos de esta obra. Inicialmente, el autor procede a exponer los juicios que distintos críticos literarios han hecho de esta obra para considerarla como el culmen de la carrera de Dostoyevsky y asimismo como una novela de carácter universal. Entre ellos aparecen opiniones como la de McCluskey, en donde los hermanos Karamazov no solo es una síntesis de la creatividad de Dostoyevsky, sino también la culminación de su vida. Hubo opiniones como las de otros críticos, en donde esta es una obra de atractivo y significado universal, pues Dostoyevsky buscó sobre todo comprender su propio tiempo, su propio país, su propio pueblo. Sin embargo, como Shakespeare, se perfila como uno de los escritores más universales y uno cuya obra permanece terriblemente viva frente a las preocupaciones, paradojas y alegrías actuales. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya vimos cómo este autor va a tratar de mirar desde dónde partimos, ¿no? ¿Por qué se le adjudica este carácter de universal? Con opiniones como estas, el autor prosigue a cuestionar con argumentos pertinentes la validez de dichas ideas de universalidad, pues toma como referencia la preocupación de Dostoyevsky por la familia y que a su vez para muchos críticos es una de las temáticas centrales de la novela, con el fin de exponer el papel predominante que se le asigna al análisis de las relaciones existentes entre padres e hijos, dejando en evidencia que a pesar que Dostoyevsky viera a la familia como la unidad básica de la familia, dicha preocupación marginaba a personajes femeninos fundamentales como las madres e hijas y hermanas dentro de la institución familiar y se centra exclusivamente en una dimensión limitada de los padres e hijos. Siguiente, por favor. Entonces vemos cómo este autor toma este tema sobre la familia para poder criticar esa cuestión de la universalidad, ¿no? Y de cómo los autores respecto a la crítica literaria se centran en las relaciones entre padres e hijos, específicamente, ¿no? Pues en la novela de los hermanos Karamazov, pero deja de lado las relaciones de vínculos entre madres, hermanas, madres e hijas y demás. Este autor menciona, los hermanos Karamazov, la tan alabada obra universal y fundamental de Dostoyevsky, es efectivamente la historia de una familia, pero debemos preguntarnos dónde están las madres, dónde están las hijas y las hermanas. Además, como ya se ha sugerido, es posible que su última obra no sea tanto una culminación de su pensamiento anterior, sino un estrechamiento de su enfoque que crea un escenario en el que las mujeres son definitivamente marginales en su visión de mundo. Siguiente, por favor.
Listo, entonces, pues se reconoce entonces que la narración de esta novela concurre en el hecho de contar la historia de una familia en donde solo tienen lugares preponderantemente los hombres, padres, hijos y hermanos. Sin embargo, esta es la historia de una familia quebrada, llena de distanciamiento, rivalidad, odio y hostilidad entre sus miembros. Siendo así, Andrew ahora retrata cómo el enfoque de la novela se cierne en contar la historia de una familia en donde solo se hace presente la figura masculina de los malos padres. Y por lo tanto, son los padres los que tienen la mayor responsabilidad por el fracaso de las familias. Con Fyodor como primus inter pares y el gran inquisidor como el último emblema del mal padre, se instituye por consiguiente el papel protagónico de los malos padres como el asentamiento de la agenda patriarcal de la historia de la novela. Ya que el sufrimiento de los niños es el foco de la novela y casi todos sufren en las manos de o por el padre, porque las madres no están disponibles para evitar esto, es decir, proteger a sus hijos de los malos padres. Siguiente, por favor. Listo. Un ejemplo del anterior, pues de cómo la novela se centra también en esta figura del mal padre, se ve claramente en el prefacio del escrito, el prefacio escrito por Dostoyevsky en la novela de los hermanos Karamazov. Pues cuando este afirma que el héroe de la novela sería Alexei Fyodorovich Karamazov, la narración de la vida del personaje se centra, la narración de la vida del personaje central se abre con la del padre, Fyodor Pavlovich Karamazov. Incluso, este es el título, Fyodor Pavlovich Karamazov, del primer capítulo de la novela. Es decir, lo primero que necesitamos saber sobre Alexei, o sea, que es el héroe, es saber quién es su padre. Asimismo, se ve cómo al describir algo del carácter de Fyodor, se le asigna a este tipo de carácter pues una característica nacional, dejando ver el dilema social de Rusia en términos de padres e hijos. Algo ya visto en Diarios de un escritor. Entonces, los atributos de Fyodor como padre son evidentes para cualquiera que lea la novela. No es que sea un padre cruel, ni siquiera negligente. Más bien se olvida por completo de la existencia de sus hijos. En primer lugar, de Dmitri, cuyo cuidado pasa a Grigori. La frase inicial del segundo capítulo resume la educación de Dmitri y sella su destino para toda la novela. Por supuesto, es posible imaginar qué clase de educador y padre podría ser un hombre así. Es decir, desde las primeras páginas se plantea la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Y la respuesta es el padre, el originador de todas las cosas. Siguiente, por favor. Gracias. Respecto a la estructura narrativa de la novela, el autor del artículo expone cómo cierto enfoque tipológico con un esquema de muerte, relaciones sexuales y renacimiento determina y reproduce las estructuras esencialmente patriarcales en la narración de la novela. Este tipo de enfoque es tomado del lingüista y semiólogo ruso Yuri Lotman y la relectura que hace la teórica feminista Teresa de Eleuteris de este lingüista y semiólogo ruso. De esta manera, Andrew logra describir minuciosamente cómo la tipología narrativa en la novela determina que las mujeres que allí aparecen son simplemente parte del espacio a través del cual el héroe debe pasar a cumplir su destino. Es decir, están simplemente inscritas en la historia de alguien más. Este enfoque tipológico se ve perfectamente reflejado en personajes como Alexei o Dmitri Karamazov. En el caso de Alexei, se ve cómo desde el inicio este será considerado el héroe de la historia. Un héroe que deberá transitar un viaje en donde muchas mujeres como su madre, Sofía, mujeres como Lisa, como Grushenka, serán solo estaciones de paso para su regeneración espiritual. Con Grushenka, por ejemplo, se tipifica exactamente el esquema de muerte, relaciones sexuales y renacimiento. Ya que nuestro héroe, al ver afectada su fe, cuando muere su maestro espiritual Zósima,
como lo menciona Andrew en su artículo, es llevado por Rakitin a Grushenka para en efecto perder su virginidad, es decir, se somete a una especie de muerte espiritual y luego intenta comprometerse en las relaciones sexuales, pero paradójicamente renace narrativamente al no participar de estas relaciones sexuales. Es decir, en este caso, por ejemplo, Grushenka, que pues también pasa por un tipo de regeneración espiritual, no es más que un elemento por el cual Alexei logra esta regeneración espiritual, es solamente un elemento en su camino, ¿no? Existen otros ejemplos. Siguiente, por favor. Existen otros ejemplos sobre cómo se reproduce a lo largo de la historia este enfoque tipológico de muerte, relaciones sexuales y renacimiento, con otros personajes masculinos, con ecos de fondo como mujeres. Sin embargo, finalmente ha llegado el momento en que el autor va zanjando minuciosamente la forma en cómo son representados algunos de los personajes femeninos caracterizados específicamente como madres en la novela. Pues un aspecto que sin duda cobra importancia en la narración de los hermanos Karamazov es el rol que desempeñan las mujeres exclusivamente desde su maternidad, visión que refuerza aún más la perspectiva patriarcal de la historia de Dostoyevsky. Existe algo peculiar y común con casi todas las madres que aparecen en la narración de la novela, y es que pareciera que todas están destinadas a sufrir, o bueno, casi todas en su mayoría. En este sentido, se configura un tipo de personaje relacionado a la visión positiva de la madre como mater dolorosa. Madres que deben sufrir y ser violentadas para ser santificadas. Ahora, no solo basta con determinar la importancia de las mujeres a través de su vientre y su capacidad para engendrar hijos, sino que además se valora su capacidad para el sacrificio, para sentir constante dolor como panorama natural de su existencia. Por ejemplo, en el episodio de Mujeres de Fe, en el segundo libro, se ejemplifica cómo las diferentes historias de las madres campesinas, como en las diferentes historias de las madres campesinas, es posible observar esa mater dolorosa. En el relato en el relato de aquella madre que pierde a su último hijo y refleja el mismo drama personal de Dostoyevsky, en el de una mujer que suplica perdón por haber deseado la muerte de su abusivo marido, o puede ser aquella enajenada que sollozaba por una amargura inconsolable. Cuando Dostoyevsky se refiere a enajenada, se refiere a una terrible enfermedad femenina, especialmente común aquí en Rusia. Lo cual, pues en el caso de las madres campesinas, da testimonio del cruel destino de nuestras campesinas. Se trata de una enfermedad originada por los trabajos extenuantes a los que se dedican recién salidas de partos duros, complicados, en los que no se cuenta con ayuda médica de ninguna clase y exacerbada por la amargura inconsolable, por los golpes y demás calamidades que no todas las naturalezas femeninas son capaces de soportar en la misma medida. Pues algo importante es que, digamos, estos episodios que antes se asociaban mucho a las mujeres eran episodios que se les conoce como histeria, pero pues ya avanzado el tiempo nos damos cuenta que esto se produce pues por condiciones de abuso doméstico, pues las duras condiciones que tienen que enfrentar también en la realidad de sus hogares rurales también, estas mujeres. Y pues en esa época. Paula, tienes 5 minutos más. Dale. Aunque Dostoyevsky trata de simpatizar genuinamente con el sufrimiento de las mujeres y sus hijos por las duras adversidades a enfrentar, el ciclo interminable de las madres que sollozan por el maltrato, por sus hijos, por la culpa y una gran lista de motivos se repite a lo largo de la historia en distintos personajes femeninos. Una vez más, una mujer no puede realizar un servicio mayor que llorar ante Dios para que el sufrimiento termine. Siguiente, por favor. ¿Hola? Hola. Bueno, digamos que
pues este prototipo de Mater Dolorosa también se ve reflejado en las madres que están ausentes, ¿no? En las madres Karamazov, en las madres de Alexei, en las madres de Dimitri, en la madre de Iván, y pues en las madres que están muertas y no hacen parte de la historia, sino como parte de los recuerdos de los hijos. Digamos que Sofía, a los ojos de, pues, de pronto, de cumplir con este prototipo de Mater Dolorosa, es quien más se acerca, más se acerca, ¿no? También a una visión positiva de las madres, ya que ella sufre de manera más prolongada en las manos de su terrible esposo. Y expone nuevamente aquellos estados de histeria y de dolor que a los ojos de sus hijos la hacen más santa, casi un hijo. El dolor de las madres se erige con el único camino posible para ser consideradas buenas ante los ojos del mundo. A grandes rasgos, el autor consigue mostrar por qué la novela de los hermanos Karamazov no puede ser vista con precisión como una novela de carácter universal, dada su condición fuertemente patriarcal, la cual margina y relega a las mujeres a estar ausentes, distintas en la vida de alguien más, o tras una estela de dolor interminable siendo madres. Es sin duda un artículo nutrido que esboza esas opresiones y desigualdades respecto a los roles de género. Después de este panorama, dale. Dale. Hay otro artículo que, como lo mencioné, muestra otra cara totalmente diferente, ¿no? A esta visión patriarcal y machista, pues, que se hace de la obra de Dostoyevsky. Y es Mujeres de fe o damas de poca fe, madres e hijas en los hermanos Karamazov. Aquí la autora Catherine Prince busca que se haga un análisis desde una hermenéutica feminista de los textos de Dostoyevsky, pero también desde lo que se conoce como la disciplina de la teología feminista. Pues que como tal, una disciplina que se presenta como una búsqueda radical de la dignidad y el lugar de la mujer, así como el papel que ha de desempeñar y los derechos que ha de ejercer en la iglesia. Reacciona contra una teología que califica como patriarcal, androcéntrica y unilateral. Siguiente. Listo. Entonces, este artículo busca percibir también pues, la búsqueda espiritual de los personajes femeninos dentro de la novela, ¿no? Y aunque es consciente de que muchos críticos perciben los antiguos textos bíblicos y las novelas del siglo XIX de autores masculinos como irremediablemente patriarcales, sexistas y divisivos, esta autora también reconoce que es importante plantear desde la crítica literaria una hermenéutica feminista de lo que es la Biblia y las experiencias religiosas de las mujeres dentro de otros textos literarios. Todo esto con el fin de recuperar significados alternos respecto a los significados sexistas patriarcales imperantes dentro de la literatura cristiana que han querido implantarse como un arma contra la lucha de la liberación femenina. En este sentido, la Biblia no ha de continuar siendo una herramienta para la opresión de las mujeres, ni tampoco otros textos como las novelas de Dostoyevsky. Siguiente. Listo. Entonces, como al tener claro lo que se busca con la interpretación de los textos bíblicos y literarios a partir de una teología feminista, que es rescatar pues, precisamente la experiencia espiritual de las mujeres, la autora del artículo intenta situar la posición religiosa de Dostoyevsky respecto a la visión del rol de la mujer en su época, ya que este escritor no solo es valorado como un artista literario, sino también como un pensador religioso. En este sentido, la autora acude a fuentes bibliográficas diferentes como sus escritos periodísticos, novelas, cartas y los diarios de su segunda esposa, Ana Dobstevskaya, para dar cuenta de cómo la educación de este escritor dentro de una familia cristiana ortodoxa, con una madre afectuosa y quien les inculcó el evangelio desde temprano, según una especie de sensibilidad en este autor frente al lugar de las mujeres y las madres en la familia cristiana, convenciéndolo de su carácter protector de los niños, adultos y enfermos en la sociedad, así como de los retos que debían enfrentar en su tiempo. Siguiente. Listo. El análisis de la presentación de los personajes femeninos de Dostoyevsky puede ofrecer valiosas pistas también, tanto para la fe personal del novelista y a los patrones y procesos de desarrollo de la fe de las mujeres en Rusia del siglo XIX.
Para Brims es importante que se reconozca que la formación de Dostoyevsky dentro de una tradición cristiana ortodoxa, y el contacto que tuvo con mujeres inteligentes y poderosas durante toda su vida influyeron para que él le diera un lugar más que secundario a los personajes femeninos dentro de su literatura. Para el estudio propiamente de la novela de los hermanos Karamazov, desde la perspectiva de la teología feminista, se muestra cómo los críticos literarios acuden a analizar las relaciones madres e hijas e hijos presentes en la literatura rusa de principios del siglo XIX. Ya que esta relación entre madres e hijos se percibe como importante para la teología feminista, pues se percibe la maternidad como una rica fuente de experiencia para el pensamiento teológico y la maternidad como una experiencia que incluye relaciones espirituales. Así como el proceso biológico de dar a luz y alimentar a los familiares dependientes, los títulos de madre y padre también se aplican a los religiosos célibes como un medio de denotar respeto por su autoridad y tal vez de distanciarlos de los elementos sexuales y reproductivos de las relaciones humanas. María Paula, por favor, concluyendo. Vale. En este sentido, pues se hace un análisis de las relaciones entre madres e hijos, porque, y pues dentro de los hermanos Karamazov, porque Dostoyevsky ve en el papel de la mujer y de la madre, pues a una protectora, una reguladora del comportamiento y un modelo para la experiencia vivida de la fe y los valores cristianos, por lo que su presencia o ausencia es un factor determinante para establecer el destino material y espiritual de sus hijos e hijas, así como determinar la relación de estas con sus padres. En este sentido, pues esta autora trata de centrarse también en las relaciones de madres e hijas. Si quieres continuar. Hola. Gracias. No. Bueno, trata de centrarse en la discusión del análisis de la relación entre madre e hija. ¿Por qué? Porque dentro de la novela de los hermanos Karamazov, la ausencia de las madres para las mujeres determinan que éstas se vean envueltas en una búsqueda espiritual, ¿sí? En donde se establece un tipo de relación diferente. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están presentes en la novela de los hermanos Karamazov, como Sofía, Grushenka, la prometida de Dmitri, son mujeres que han sido abandonadas, han tenido que soportar la ausencia de su madre y en ese sentido se han envueltas en una búsqueda espiritual y llegan a un punto en donde establecen una relación de madre-hija espiritual con el icono de la Virgen María, ¿no? Continúa. Continúa. Ya. Entonces, ya. Entonces, bueno, digamos que este tipo de búsqueda espiritual en donde se establece una relación madre-hija, pues, de las mujeres abandonadas con la madre de Jesús, pues refleja también esta importancia de la búsqueda espiritual de las mujeres, ¿no? Entonces está Sofía, que en uno de los episodios pues está constantemente aferrada al ícono de la Virgen María y pues encomienda a esa también la protección de su hijo. Como también pues a lo largo de la novela se están representando estos tipos de relaciones espirituales entre madres e hijas, por ejemplo, con las madres campesinas y demás. Para muchas generaciones de mujeres cristianas han rezado a María, Madre de Jesús, en su papel maternal de Teotokos, de intercesora y protectora, y la han reclamado como su madre espiritual. María ha sido su único símbolo de esperanza, sobre todo cuando han estado en lo que ella llama hambrunas espirituales. En las novelas de Dostoyevsky, La chica mansa y Sofía Karamazov ofrecen ejemplos de mujeres jóvenes que han existido en hambrunas espirituales. Asimismo, la veneración de los íconos es una característica distintiva de la espiritualidad ortodoxa rusa y que ve el icono como un símbolo de belleza espiritual y una ventana del mundo humano hacia lo divino, simbólico, interfaz entre Dios y su creación.
Para Dostoyevsky, el icono de la Madre de Dios representa la encarnación del espíritu ruso que se basa en el amor y la compasión. Siguiente. Bueno, mujeres de fe y damas de poca fe. Nada, finalmente, pues la autora trata de zanjar la búsqueda, trata de mostrar cómo se dan diferentes tipos de búsqueda espiritual de las mujeres en la novela de los hermanos Karamazov. Por una parte están las mujeres de fe, en donde se ven los episodios de las madres campesinas, pues que en su búsqueda espiritual pues se están aferrando a su fe, pero para enfrentar situaciones de abuso doméstico. Paula, Dime. disculpa, sí, toca cerrar ya. Sí, ¿Te da cerrar ya? una idea de conclusión y sí, Dale, porque hay que seguir. dale, no te preocupes. Bueno, en este sentido, pues digamos que la autora logra mostrar cómo hay mujeres con una búsqueda espiritual, ¿sí? Respecto a sus circunstancias más inmediatas de violencia y respecto a una dama escéptica que hace referencia a Madame Cocteau. Se muestra cómo esta tiene una búsqueda espiritual más orientada a preguntas filosóficas de, pues, de mayor relevancia y de una complejidad aún mayor. Si quieres, dale. Bueno, finalmente, Disculpa, María Paula, pero es que tenemos a otros ponentes. dale, no hay lío. Pues entonces, simplemente, pues la idea es ver cómo esos estudios respecto a los roles de género, pues todavía nos pueden proporcionar pues una inmensa cantidad de discusiones, ¿no? Y que no hay discusiones que permitan encasillar a Dostoyevsky de un lado u otro, ¿no? Podemos analizar que desde la teología feminista, esta novela puede ser espiritualmente feminista, pero desde la perspectiva del feminismo, desde sus corrientes, desde los años 60, pues la novela puede ser considerada pues patriarcal y machista. En ese sentido, pues la idea es que se invite también a los lectores a mirar estas perspectivas diferentes y pues también que les ayude a cuestionarse los roles de las mujeres en su entorno y pues de las representaciones de las mujeres en la literatura, ¿no? Y pues nada, eso es todo.